geógrafo francés, ahora radicado definitivamente en el Ecuador. Y fue profesor de universidad, jubilado ahora del Estado francés y exdirector del Instituto Francés de Estudios Andinos. Y ahora estoy dando clases en la Andina, en la Católica y involucrado en los estudios urbanos. Bueno, yo creo que las tendencias, anoté algunas cosas. Primero es que yo diría la urbanización intensa ya está decayendo como en muchos países del mundo, porque no hay la intensidad de las migraciones campo-ciudad que hubo a partir de yo diría, 80 y 90. Y eso es común a América Latina y a otros continentes. Creo que el segundo punto es que América Latina, globalmente hay una fuerte tasa de crecimiento. Es decir, es un continente muy urbanizado, pero eso es la generalidad. Es decir, se puede hacer algunos grupos, es decir, no hay una homogeneidad global, pero después una heterogeneidad. Por ejemplo, la situación de América Central, situación de México, situación de los Andes, situación del Cono Sur, situación de Brasil. Es decir, hay una fuerte tasa de urbanización, pero hay disparidades entre estas diferentes zonas en América Latina. Después viene otro elemento, es el problema de la extensión espacial y la extensión demográfica. Ahora yo creo que estamos viendo cambios de modelos urbanos. Se ve para Quito, se ve también para otras grandes ciudades. No sé lo que pasa en las ciudades intermedias porque no estoy trabajando sobre eso, sobre esta categoría de ciudades, pero eso es un elemento general que va a desembocar sobre nuevos modelos urbanos, lo que vemos en Quito, por ejemplo, desde un modelo mononuclear, un modelo de tripartición, después un modelo, yo diría, de centro-periferia con el crecimiento alrededor de la parte central de la ciudad y desde algunos años un crecimiento mucho más importante en los valles. Y este fenómeno no es un fenómeno específico a Quito, pero también a muchas otras grandes ciudades de América Latina. Y hay también otro elemento, vamos a ver eso después, es los cambios en los procesos de centralidad. Y cuando digo centralidad, son los poderes de decisión. No se trata de centros comerciales, es decir, servicios de proximidad. Y, por fin, hay la problemática, cambios con otro tipo de desigualdad, es la problemática de los centros, que sean históricos o no. Es decir, hay varias tendencias. En algunos centros hay lo que se llama gentrification, lo que no sucede en Quito. Es decir, hay cambios de uso de suelo, pero no hay reemplazo de una categoría social baja por una categoría social más alta. Eso en Quito no existe, pero en otras ciudades, entonces hay procesos globales comunes a toda América Latina y después hay cambios, hay variaciones en los detalles entre las diferentes grandes ciudades. Bueno, en eso
desigualdades y me gusta hablar también de procesos de segregación. Y es decir que ahora las desigualdades no se trata solamente de desigualdades sociales, desigualdades espaciales, pero hay también las desigualdades funcionales. Es decir, que globalmente, otra vez, hay que tomar una cosa en cuenta. Desde 1980, si se compara la situación del 1980 y la situación del 2010 o 2020, estamos casi en 2020, hay en toda América Latina, hasta los países, yo diría, más pobres, y pobreza y desigualdades no son sinónimos. Pero, por ejemplo, para mí, trabajé en este país, no, ya terminé porque tuve demasiados problemas de salud. Empecé mi doctorado entonces hace más de 35 años, hice mi doctorado en Haití, en Puerto Príncipe. Y hasta Puerto Príncipe no hay duda que la situación mejoró a nivel de las infraestructuras, de los servicios a la población, pero ya todavía en Haití hay una pobreza, pero tremenda. En el Ecuador y en América Latina en general, hasta en las ciudades de América Central, las que seguramente tienen más problemas, y la población también, hay una mejora de las condiciones de vida. Eso es evidente. Eso, bueno, no hay duda cuando se analizan los datos estadísticos a una escala fina, no a escala de las parroquias, de los distritos, pero a escala de las manzanas o a escala de los sectores censales, hay una mejora en el abastecimiento de agua, el tipo de servicios higiénicos, las aguas servidas, eso es evidente. Pero, justamente, hay un desplazamiento de las desigualdades. Y cuando se toman en cuenta las desigualdades socioeconómicas, por ejemplo, ya se ve que hay una reproducción de las desigualdades que existían, por ejemplo, en Quito. Cuando digo Quito, es la meseta, la ciudad stricto sensu, hasta justamente los valles. Y hay diferencias socioeconómicas, diferencias espaciales y diferencias también en lo de la segregación funcionales. Y justamente las desigualdades funcionales, socioeconómicas, espaciales, vienen de lo que se podría decir las nuevas infraestructuras o los megaproyectos. No se trata de proyectos puntuales pequeños, pero las infraestructuras, en el caso de Quito, en el caso de Bogotá, en el caso de varias ciudades grandes, capitales o no, Guayaquil, por ejemplo, que hay un vínculo entre desigualdades y infraestructuras. Igual, es decir, hay elementos generales para América Latina y después hay diferencias entre los países. Y que viene de la situación política, que viene de la situación económica y de su evolución. Entonces, hay procesos generales y después procesos específicos. Creo que, y eso es un poco una paradoja, es decir, que había, y eso me parece que es lo fundamental, había más planificación en América Latina en los años, desde los 50, de los años 50 a los años 80, 90, que hoy en día. Es decir, el caso de Quito, bueno, hubo, que sea algo bueno o malo con sus problemas y todo eso, pero en 1946, hubo un plan, el plan Riozzola, que ya fue algo que todavía hoy en día
marca profundamente la ciudad. Hoy en día lo que se ve es que se trata de megaproyectos, pero puntuales, y estos proyectos, que no son proyectos porque ahora existen, desplazamiento del aeropuerto, construcción de vías rápidas, desplazamiento de centralidad con las plataformas gubernamentales, una al norte de la Carolina y la otra plataforma al sur de Quito, y eso no tiene vínculo con el crecimiento de la ciudad. Es decir, se hace, y el metro, por supuesto, pero todo eso se desvincula del crecimiento de la ciudad y de las problemáticas de la ciudad y de la población. Es decir, que no se trata de planificación a la escala del distrito metropolitano, y cuando digo distrito metropolitano no es solo para Quito, vale eso para toda América Latina, todas las capitales, ciudades de varios millones de habitantes. Y entonces, todos estos proyectos parecen que se hacen así, uno aquí, uno aquí, uno aquí, pero no hay vínculos entre ellos. Entonces creo que eso es un problema, porque además con las nuevas infraestructuras, es decir, es la vía abierta a el aumento de los carros particulares. Y hubo esfuerzos en todos los países de América Latina a la escala del transporte público, que se habla de Quito, de Bogotá con el Transmilenio, de lo que pasa en otros países de América Latina, pero hay una tendencia a privilegiar el transporte privado con las autopistas y no el transporte público. Entonces creo que todos estos problemas de aumento de y cambio de forma de desigualdades está vinculada a un crecimiento es decir, son proyectos técnicos, pero nunca hay estudios de impacto sobre la población, sobre lo que va a pasar con las infraestructuras. Entonces, eso para mí es un problema mayor. Y después hay que ver que muy a menudo la descentralización existe en los textos, pero en la realidad una descentralización, si el Estado central no hace una repartición de los recursos, no sirve de nada. Es decir, ¿cómo puede una municipalidad, o bueno, en otros países se trata de regiones, pero si no tienen plata, si el gobierno central no redistribuye la plata? Entonces, eso para mí es el reto principal. Y después hay que ver, y yo creo que eso, para concluir, hay que tomar algunos ejemplos. Es decir, Venezuela, la situación de Caracas. Ahora, el problema esencial es un problema político, con una oposición que es una oposición de fachada, pero hay repercusiones inmediatas en la ciudad, en el crecimiento y la violencia. Bueno, después, lo que pasa en Brasil, también es un problema político, igual lo que está pasando en Argentina, pero también hay los problemas económicos. Es decir, todos estos países tienen menos recursos que hace algunos años. Y para terminar, el caso de Ecuador no es un problema, bueno, político, pero esencialmente económico. Cualquier sea el presidente que fue elegido, ya tiene un problema de recursos económicos. Entonces, la situación de hace algunos años, es decir, el precio del barril de petróleo, desde 100 y ahora está en 50. Entonces, los recursos del Estado y de los poderes locales disminuyen.
Entonces, quizás, y eso es, hay dos cosas para concluir. Es uno, podemos asistir en los años que vienen a una degradación de los recursos económicos, de los recursos económicos de la población. Y en este caso, vamos a ver una agudización de las desigualdades. Eso es el primer punto. Hay que ver cada día, es desempleo, problemas de la deuda, etc. Y hay que ver una cosa. Yo no voy a decir que es fácil construir un aeropuerto, construir autopistas, pero después el problema es el mantenimiento. Y se ve ahora que ya hay autopistas, faltan mantenimiento, entonces